Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. Esta sesión la vamos a dedicar a empezarnos a introducir en lo que son las fuentes de información, la definición, las fuentes primarias y fuentes secundarias. Digo una introducción porque vamos a dividir estas fuentes de información en varias sesiones. ¿Para qué? Pues para que vayamos comprendiendo cómo nos alimentamos o nos allegamos de fuentes de información, qué es lo confiable y qué no es lo tan confiable. Las fuentes de información son medios que suministran algún tipo de información en determinado momento, constituyendo elementos fundamentales para responder a una necesidad de usuarios, como libros, monografías, artículos de revistas, capítulos de libros, bases de datos, otras bibliotecas, datos legibles por computadoras o personas, ya sea de dentro o fuera de una biblioteca. Antes, el concepto de fuentes de información se remitía a una biblioteca. Ahora sabemos que no. Existen con las tecnologías de información y comunicación muchas fuentes de información y todas esas fuentes de información, pues algunas no son tan confiables y eso es lo que vamos a aprender a distinguir o a discernir en esta asignatura. Continuemos. La función de las fuentes de información. Las fuentes de información dan a conocer el lugar, sitio web o libro donde tú estás consultando o estás obteniendo la información, aportándoles la localización exacta de donde es recopilada dicha información. Los tipos. Las fuentes de información se clasifican en dos grandes categorías. Fuente primaria, que es el material de primera mano relativo a un fenómeno que se desea investigar. En el caso de la historiografía, el material que en su tiempo ha servido para construir la historia. Es decir, con el ejemplo de la historia, una fuente primaria en la historia sería las personas que vivieron en esa época y que estuvieron ahí, o sea, de alguna manera viviendo ese fenómeno. Por ejemplo, todos los que nos ha tocado vivir la 4T, independientemente de nuestra opinión y de lo que esté sucediendo y de que sea benéfico o no sea benéfico, todos vamos a ser fuente primaria. ¿Por qué? Porque la vivimos. Entonces podremos dar cuenta de cómo fue o de cómo está siendo. Fuente secundaria. Es un texto basado en fuentes primarias que implica un tratamiento generalizado, análisis, síntesis, interpretación o evaluación. En la historiografía son aquellos documentos que no fueron escritos contemporáneamente a los sucesos estudiados. Por ejemplo, si alguien de nosotros decidiera hacer un estudio acerca de el gobierno de Lázaro Cárdenas, y cómo fue ese gobierno en comparación a la 4T, porque si han escuchado al presidente, ha dicho muchas veces que pues Lázaro Cárdenas es fuente de inspiración porque realizó muchos cambios, muchas reformas, que a él se le considera la 3T o la tercera transformación y que desde él no había habido otra hasta su gobierno. Si decidiéramos hacer un tipo de estudio comparativo de la 3T y de la 4T, pues ese estudio sería una fuente secundaria porque nosotros vamos a producir en base a documentos y a fuentes que busquemos de esa época, pero vamos a imprimir nuestra opinión. Nosotros no vivimos en esa época. Entonces, seríamos una fuente o lo que produjéramos sería una fuente secundaria. Fuentes terciarias se derivan de las fuentes secundarias, por eso no se hace una clasificación específica para ellas, por eso se dice que hay dos clasificaciones.
Las fuentes terciarias es una selección y recopilación de fuentes primarias y secundarias. Un ejemplo, las bibliografías, los catálogos de biblioteca, los directorios, las listas de lecturas, artículos sobre encuestas, etc. En los trabajos de investigación, los libros de texto, las enciclopedias suelen reunir los tres tipos de fuentes. Una fuente terciaria es aquella que recopila fuentes primarias y secundarias. Es decir, yo necesito saber qué tanto funcionan los métodos para leer, entonces utilizo fuentes primarias que fueron los primeros métodos que se utilizaron para leer, que eran novedosos porque nadie más había probado cómo hacerlo, pero luego también consulto fuentes secundarias, los que después fueron evolucionando y fueron proponiendo otros métodos, y yo hago como una recopilación, digo qué sirve, qué no sirve, basado en fuentes primarias y secundarias. Es decir, es un análisis. Son tres fuentes diferentes que pueden llegar a ser confiables y las podemos utilizar, pero dependiendo del momento académico en el que estemos y de cómo le demos el reconocimiento. Generalidades. Lo que determina el tipo de documento generado y su forma de conservarlo y tratarlo es una fuente, según su forma de expresión de la información. Pueden ser fuentes orales, aquellas que se transmiten solamente por la palabra. Ejemplo, una receta de la bisabuelita, de la abuelita, que es tradición familiar y que nadie la ha escrito, pero se transmite oralmente y practicándola. Es decir, de generación en generación, de boca en boca, pero no hay nada escrito. Fuente arqueológica son todos aquellos vestigios que encontramos que nos han dejado los antepasados y por los cuales nosotros podemos deducir cómo fue la vida de las civilizaciones anteriores. Y la fuente escrita, que la subrayo y la pongo en negritas porque es a la fuente que nosotros nos vamos a enfocar. Estas fuentes escritas se dividen en fuentes bibliográficas. Sus documentos son los libros y se recopilan en bibliotecas generalmente. Fuente hemerográfica. Sus documentos son los periódicos y revistas. Estos se recopilan en hemerotecas. Nosotros tenemos en el archivo de la Universidad de Colima una hemeroteca. Fuente epigráfica. Forman parte de la arquitectura o de monumentos. Sus documentos son las inscripciones estudiadas por la epigrafía. Estas inscripciones las encontramos de apoyo en diversos monumentos. Por ejemplo, si nosotros vamos a Comala, nos podemos dar cuenta que en Comala está una banca donde se encuentra Juan Rulfo. Mucha gente que viene de fuera y que no conoce la historia, pues si no estuviera ese texto de apoyo, ese texto que está en una placa de apoyo y que nos dice quién es ese personaje, a lo mejor no sabría ni quién es. Cuando leen la placa, entonces que ven que es Juan Rulfo, el escritor de El Llano en Llamas y Pedro Páramo, pues deciden tomarse una foto en esa banca donde está él. Esas son las fuentes epigráficas, aquellos textos que están en una placa, en un anuncio, que están apoyando un monumento. Fuente archivística. Sus documentos a veces se destruyen, su conservación es considerada o es pertinente, quedando en un archivo su recopilación. Pueden ser archivos privados, archivos públicos, archivos institucionales, archivos estatales, etc. Fuente archivística es todo documento que tenga más de un año. Sus fotografías de cuando eran niños, de cuando eran bebés, pues son fuente archivística. Su certificado de primaria, de secundaria, son fuente archivística. ¿Por qué? Porque ya tienen más de un año de antigüedad y son documentos que son válidos para alguien, ¿no? En este caso, pues para ustedes, para su familia, para hacer trámites. Fuente audiovisual. La comunicación en su forma audiovisual no da como resultado documentos escritos, sino emisiones radiales y televisivas
que serían efímeras sin su grabación. También es objeto de recopilación y archivística. Fuentes audiovisuales. El temblor de 1985, que muchos de ustedes no lo vivieron ni lo recuerdan. ¿Cómo se conoció la dimensión de ese temblor y cómo se supieron las primeras noticias? Bueno, se supieron por transmisiones en vivo, por fuentes audiovisuales que se guardaron de los distintos periodistas que daban cuenta de cómo estaban viviendo ese temblor. Si no hubieran existido estas fuentes audiovisuales, pues no tendríamos la dimensión de cómo fue ese temblor. Continuemos. El Internet como fuente. Esto se discute mucho, que luego se dice que no es una fuente confiable, que no sirve consultar en Internet. Bueno, la fuente documental, en parte, es una fuente escrita, al igual que la fuente audiovisual. Tiene un soporte físico como documento, más allá de los registros informáticos. Lo vemos en una pantalla, en aparatos receptores, dependiendo qué tecnología tengamos cada uno de los usuarios. El dinamismo hace que su recopilación y conservación sea problema. Una página web puede desaparecer de una red con mucha facilidad. Así como aparece, desaparece. Al igual puede ser objeto de una gran difusión, así como alteración. La blogósfera y las wikis, la web, hacen colaborativa la fuente de autoría y más individual, más que unidireccional, es decir, de emisor a receptor, como sería propio de la comunicación clásica. Es decir, tenemos que cuidar qué consultamos en Internet, porque no todo lo que vemos es confiable. Por ejemplo, ¿por qué se dice que no debemos de consultar Wikipedia? Porque Wikipedia es un sitio que cualquiera puede entrar y puede editar. Ante eso, pues la información se vuelve no confiable o no fiable. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado qué consultamos para que esa información sea confiable. Esto no quiere decir que no consultemos Internet. No, sí, pero tenemos que aprender a buscar en fuentes que nos den información real, información creíble, información fiable. Y para eso estamos aquí, para conocer ese tipo de herramientas y poderlas aplicar en nuestra vida diaria y en nuestra vida académica. Vamos a hacer una retroalimentación donde vas a responder las siguientes preguntas. 1, en tus propias palabras, ¿qué es una fuente de información? 2, ¿para qué utilizarías las fuentes de información? 3, ¿dónde encontramos una fuente hemerográfica? 4, los primeros libros o textos que se utilizaron para leer, ¿qué tipo de fuente de información son? 5, las inscripciones que encontramos en monumentos o construcciones antiguas, ¿qué tipo de fuente de información son? 6, el video sobre bullying que circula en las redes sociales del hijo del académico y empresario Ricardo Jar de Honduras, ¿qué tipo de fuente informativa es? Este video causó mucha polémica y a lo mejor ya lo quitaron de redes sociales como suelen quitar todo. Ricardo Jar es un académico muy destacado en el campo de la educación en Honduras. Primero, académico de la universidad más importante de Honduras, del sistema público. Después él fundó su propia universidad privada que ha tenido mucho éxito. Ha sido ministro de Educación, entre otros cargos. Y resulta que pues su hijo hace bullying en la escuela donde va. Entonces todos esos principios educativos en dónde quedan, ¿no? Se le cuestionó mucho y pues rápidamente desapareció ese video. Espero todavía lo puedan encontrar, pero no se trata del hecho, el hecho ya te lo estoy describiendo de manera general, sino qué tipo de fuente de información es. Estas preguntas, como te dije, pues son de reflexión para que nosotros decidamos
y nos autoevaluemos acerca de lo que estamos aprendiendo. Vamos a hacer una actividad. La actividad 1 va a consistir en que realicemos la búsqueda de información sobre el rol de la mujer en los distintos países del mundo. Para ello deberás apoyarte en las fuentes de información y diferenciar entre primarias, secundarias y terciarias para esta actividad. Es muy sencilla esta actividad. Actividad 2. Ya con la información que recopilaste anteriormente de manera individual, 1. Deberás buscar en los distintos medios de información y analizar el mensaje acerca del rol de la mujer. 2. Recuerda consultar fuentes primarias, secundarias y terciarias. 3. ¿Cómo sería el mensaje que darías a los demás? 4. Elaborarás un cartel que se difundirá por redes sociales analizando el mensaje y aportando a la sociedad. ¿Esto qué es? Una vez que tengamos los carteles, las propuestas de todos, que como ya te dije, no tienes que gastar, hazlo con los medios que tú tengas. Si a mí se me facilita y puedo hacerlo en la computadora, lo hago. Si no, lo hago en una cartulina, tomo una buena resolución de fotografía y lo entregaré como tarea. ¿Qué es lo que aquí pretendemos hacer? Es darnos cuenta del rol de la mujer en las distintas partes del mundo, de acuerdo a fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias, a ver si las estamos aprendiendo a distinguir. Esa es la actividad que vas a realizar. Agradezco el tiempo prestado para desarrollar esta sesión. Pues apenas estamos, como quien dice, calentando motores, pero creo que vamos bien. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.